Artefactos es un buen nombre para una revista como la que hoy se presenta. Arte, facto, como ya se mencionó hace rato, de facere, arte, hecho, artificio, nos remite a ese singular momento de la prehistoria en la que se trasciende lo meramente natural y se inaugura lo que propiamente constituye a lo humano, es decir, la gran aventura humana, la irrupción de lo instrumental, lo vicario, lo mediático, cuyo efecto, más que afectar el entorno, se revierte sobre el mismo hombre para darle esencia en una suerte de autocreación que aún no termina, incluso de pronto nos alarma. Parece que el primer instrumento, quizá el instrumento humano por excelencia, es el lenguaje. El lenguaje entendido no solamente como la palabra oral y escrita, sino el lenguaje en su sentido más amplio. Al lenguaje probablemente McLuhan le habría llamado la primera extensión del hombre. Autores más recientes dirían que se trata de la primera prótesis. Ana Baños está haciendo un estudio muy interesante para su doctorado sobre la subjetividad y este tema lo maneja ampliamente. Dirían que se trata de la primera prótesis de las muchísimas que el hombre se ha inventado e integrado para sobrevivir y para continuar la aventura de hacerse humano. El lenguaje inaugura lo humano, da nacimiento a la cultura de cultivar, y por lo tanto da origen al cultivo de esa nueva simiente que balbucea su ser a medida que articula sus primeras palabras. El lenguaje es el artefacto por excelencia, el que unifica los contextos del Homo faber, del Homo ludens y del Homo sapiens, aparentemente en contradicción. El lenguaje es el artefacto que se perfecciona y permite la creación de otros artefactos mediante los cuales el hombre se sigue humanizando, sea lo que sea que ello signifique. Es por eso que considero que el nombre de la revista es exacto y preciso. Ya se dio más o menos un panorama general de todos los tópicos y creo que el eje principal es obviamente el lenguaje. Como lector voy a mencionar mis impresiones generales y a comentar algunas ideas que llamaron mi atención y que me surgieron o me sugirieron otras reflexiones a lo largo de la lectura. En primer lugar diría que la revista es un paseo por los inagotables terrenos del psicoanálisis. Me da la impresión en la lectura así de que la revista es un intento de los autores por hacer la tarea que Freud y Lacan les dejaron, como que es retomar y rebuscar y escudriñar en las obras de Freud concretamente y en los seminarios de Lacan. En primer lugar diría que la revista es un paseo por los inagotables terrenos del psicoanálisis, sobre todo a partir de los legados de Freud y Lacan, y por las latitudes de la filosofía y la semiótica. El título, La ciencia ficción del amor de transferencia, así con 3 puntos suspensivos después de, debo confesar que a golpe de vista me parecieron un sinsentido. De hecho, empecé a darle vueltas, dije, ¿por qué esos puntos suspensivos? ¿Por qué la ciencia ficción del amor de transferencia? Aparte de que la palabra transferencia todavía la tenía así, sin entender exactamente a qué se refería. La fui entendiendo a lo largo de la lectura de la revista. Sin embargo, ese primer sinsentido cumplió su cometido al despertar mi curiosidad. Tras haber leído los artículos, ensayos, notas y diálogos de este primer número, digo que el título, La ciencia ficción del amor de puntos suspensivos, transferencia, da cuenta casi exhaustiva de los tópicos abordados en estas 273 páginas. En la presentación se aborda directamente el asunto del lenguaje, es decir, en la presentación a cargo del comité de redacción.
y es en relación con el análisis. El lenguaje en cuanto a artificio instrumental, cito, condición para cada tratamiento posible del malestar que habita al ser del lenguaje. Termina la cita. Es decir, el lenguaje nos constituye, es el artefacto por excelencia, como ya lo dije. Retomando lo que dijo ahorita Ana Baños, diría que el hombre se manufactura en el lenguaje. Por el lenguaje nos enredamos y es solo por él que podemos desenredarnos y reorganizar lo que somos. En este sentido, el análisis, lo mismo que el amor y las relaciones humanas en general, se sustentan en el artificio. Cito, ¿habrá algún estilo de amor que no requiera del fraude? En este sentido, todo amor es ciencia ficción, un juego inventado, juego de lenguaje, fascinante mientras los amantes estén dispuestos a jugar y a seguir creando el aparato de ficción que sostiene el juego. Alberto Sladoña aborda el asunto de la forclusión, o sea, el rechazo del simbólico que sin embargo vuelve a surgir en el real. Como yo entendí, la forclusión es con la imagen de la fiesta donde alguien pregunta ¿quién mordió el pastel? Y el niño contesta yo no fui, y tiene la boca llena de betún. La forclusión es la negación de algo que en la misma negación se revela, se manifiesta. Así lo entendí. Y nos recuerda que el real es un elemento del lenguaje, o sea, la realidad es creación del lenguaje, es ciencia ficción, que hablar es un acto corporal y que cada cuerpo es el resultado de una reasignación, como ya se mencionaba hace rato. De este modo aborda el asunto del transvestismo y de la transexualidad. Es decir, estamos en los terrenos de la subjetividad y mi comentario al respecto es, quizá la subjetividad es una convención que proviene de otras convenciones, concretamente el lenguaje y la tecnología. Y en esto nos ubicamos en el contexto actual de todo lo que se ha transformado la subjetividad y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Por lo mismo, nuestra capacidad creadora, lo que somos, lo que nos asemeja a Dios, nuestra capacidad creadora, lo que nos asemeja a Dios también es una convención. Cito, el real de la realidad fabrica la subjetividad y no a la inversa, termina la cita. Bajo esta óptica, el transvestismo y la transexualidad son actos de recreación en ambos sentidos de la palabra.